Hola, seguidor de Cristo. Te invito a hacer un estudio sobre qué significa interpretación histórico-gramatical. Es un tema que lo dejé pendiente para verlo, pero ya que estamos lo vemos juntos. Un hilo de preguntas y respuestas a la IA. Así que vamos a ir leyéndola. Y es sobre interpretación bíblica. Está muy bueno porque la base de nuestra relación con Dios es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, la Biblia, tenemos un método para interpretar. Si no, cada uno interpretaría distintas cosas. Así que bueno, el tema de la interpretación de la Biblia es muy importante. Te invito a que vayamos leyéndolo. Yo lo grabo porque después lo vuelvo a escuchar y escuchar y escuchar para ir fijando los conceptos. Así que también te lo comparto para que si te interesa también lo puedas hacer. ¿Qué significa interpretación histórico-gramatical? La interpretación histórico-gramatical es un método para entender los textos, especialmente la Biblia, buscando el significado original que el autor quiso comunicar, teniendo en cuenta dos cosas principales. El aspecto histórico. Se pregunta, ¿en qué contexto fue escrito el texto? Esto incluye la época, costumbres, cultura, política, la situación del autor y de los destinatarios, el trasfondo histórico, por ejemplo, exilio, imperio romano, etc. Ejemplo, cuando lees una carta de Pablo, no fue escrita en el siglo XXI, sino en el mundo del imperio romano. Eso influye en cómo entendés sus palabras. El aspecto gramatical se pregunta, ¿qué dicen exactamente las palabras y cómo están estructuradas? Esto incluye significado de las palabras en su idioma original, hebreo, arameo, griego, la gramática, tiempos verbales, conectores, en Pablo, bueno, en todo el Nuevo Testamento, pero son muy importantes los por cuanto, los por eso, por tanto, en conformidad, según, esos conectores, son muy importantes porque son pequeñas palabras que tienen mucha importancia a la hora de interpretar. Tiempos verbales, conectores, el tipo de lenguaje, literal, figurado, poético, etc. Ejemplo, no se interpreta igual un salmo poético que una narración histórica. Esto es lo que estamos viendo acá, en cierta forma, es lo que técnicamente se llama hermenéutica, la ciencia teológica de interpretación de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Así que bueno, mira, sin querer, un curso sobre hermenéutica, sobre interpretación bíblica. Dijimos, ¿qué significa interpretación histórico-gramatical? Histórico-gramatical, que me parece que es la mejor forma, la forma más sensata y más legítima de leer y estudiar la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver que distintos grupos se arrogan que tienen este método. Sin embargo, distintos grupos con distintas ópticas teológicas, usando el mismo método interpretativo, llegan a conclusiones totalmente distintas. Pero bueno, con paciencia tenemos que estudiar y tenemos que entender. En estas conclusiones diametralmente opuestas a las que arriban las distintas escuelas dentro del mundo evangélico, son en temas secundarios, ¿sí? Son en temas secundarios que no afectan al núcleo central de doctrinas. ¿Está? El núcleo central de las doctrinas fundamentales del cristianismo, con el método histórico-gramatical, todos los evangélicos llegamos a las mismas doctrinas. La Trinidad, como siempre decimos, la segunda venida de Cristo, el juicio final, la vida eterna, la aparición eterna, la resurrección en cuerpo. Todas doctrinas centrales, ¿sí? Así que bueno, sigamos. En resumen, la interpretación histórico-gramatical busca responder ¿qué quiso decir el autor a sus primeros oyentes, según su contexto y el uso normal del lenguaje? ¿Qué quiso decir el autor? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. A sus primeros oyentes, según su contexto y el uso normal del lenguaje. ¿Por qué es importante? Porque intenta evitar interpretaciones subjetivas, como cuando uno dice, para mí significa esto, para mí significa lo otro. No es para mí. Para eso está la interpretación histórico-gramatical. Hay una interpretación, ¿sí? Tenemos que buscar y prestar atención a lo que el texto dice. Intenta evitar alegorías sin control. Alegorías sin control. Sacar textos fuera de contexto. Una forma simple de recordarlo. Histórico se refiere al contexto. Gramatical se refiere a las palabras. Nota teológica. Este método es muy valorado tanto por el dispensacionalismo, que ya hemos hablado sobre esta escuela interpretativa. Acá te dejo un videito. Y también es usado el sistema de interpretación histórico-gramatical por la teología reformada. O sea, la teología muy distinta al dispensacionalismo, ¿sí? Podemos, para hacerla más fácil, dispensacionalismo y no dispensacionalismo. Las dos escuelas, las dos formas interpretativas, usan el mismo método, histórico-gramatical. En las doctrinas centrales, ambas escuelas arriban a las mismas conclusiones en doctrinas centrales. En doctrinas secundarias, ahí divergen, bastante, ¿tá? Pero está todo bien, no es para alarmarse ni para largarse a llorar. No son doctrinas secundarias, ¿sí? Las doctrinas centrales, repetimos, están todas las escuelas interpretativas dentro de la ortodoxia evangélica. Estamos todos de acuerdo en las doctrinas centrales, fundamentales, ¿sí? Dice, si quieres, acá dice,
Este método es muy valorado tanto por el dispensacionalismo como por la teología reformada, pero difieren en cómo aplicarlo. Ahí está la diferencia, cómo aplicarlo. Especialmente en temas como Israel y la Iglesia, profecía y cumplimiento. Te quiero decir algo, yo ahora es la primera vez que lo estoy leyendo. La primera vista de este material fue por audio, porque mientras trabajo voy escuchando. Cuando lo fui escuchando me pareció tan genial, tan sólido, tan bueno, que si vos te quedás y con paciencia seguimos el estudio, vas a ver qué bien explicado que está para las dos posiciones. Tiene una posición bien equilibrada. No dice este está mal y el otro está bien, ni este está bien y el otro está mal, sino que muestra las virtudes y desventajas de cada sistema. Está muy bueno, está muy equilibrado, bastante equitativo. Así que quédate porque, según cuando yo estuve escuchando, me pareció, dije, esto lo tengo que leer tranquilo. Y ya que lo leo con vos. Señor de Cristo, así, si tenés ganas. A mí me resulta muy importante esto. Muy importante, porque la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra base de la fe, de nuestra relación con Dios. Entonces, es muy importante la hermenéutica, es muy importante la interpretación. Las distintas falsas doctrinas, que es así, por ejemplo, testigo de Jehová, mormonismo, etc. Ahí sí, cómo conforman su falsa doctrina, lamentablemente, y con una mala hermenéutica, o alterando los escritos originales de la palabra de Dios. Así que bueno, es muy importante la interpretación, y es muy importante este sistema, el sistema histórico-gramatical, histórico-gramatical, porque a través de este sistema se le da importancia a lo que el Espíritu Santo quiso decir, quiere decir. Así que bueno, vamos a estudiarlo con ganas porque es muy importante. Y cuando lo escuché me pareció genial, así que sigamos, a ver. Si querés puedo explicarte cómo cada sistema, dispensacionalismo versus reformado o no dispensacionalismo, aplica este método de forma distinta, que es donde realmente está el debate interesante. Vamos, ok, lo dije. Perfecto, vamos al punto clave. Ambos, dispensacionalismo y teología reformada, dicen usar la interpretación histórico-gramatical, pero no la aplican exactamente igual, sobre todo en la profecía. 1. Punto de acuerdo. Tanto el dispensacionalismo como la teología reformada afirman: el texto tiene un significado objetivo. Esto está bueno. El texto tiene un significado objetivo. Hay que respetar contexto histórico y gramática, el contexto y las palabras. No se debe alegorizar arbitrariamente. Hasta acá, dice, coinciden bastante. Hasta acá coinciden bastante. ¿Dónde empiezan a diferir? A. En el uso del Antiguo Testamento. El dispensacionalismo tiende a mantener el significado original, literal, del Antiguo Testamento. Las promesas a Israel se cumplen en Israel étnico. El Nuevo Testamento, presta atención a esta frasecita, no redefine esas promesas, solo las confirma. El dispensacionalismo tiene esto, tiene esta premisa. Dice, el Nuevo Testamento no puede modificar el Antiguo Testamento, cosas del Antiguo Testamento. Las tiene que confirmar, ¿sí? Las confirma, pero no puede modificar el significado original. El Nuevo Testamento no redefine esas promesas, solo las confirma. Ejemplo, tierra prometida es la tierra literal futura para Israel. El no dispensacionalismo o teología reformada interpreta el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Ve un cumplimiento progresivo y más profundo en Cristo. Las promesas pueden ampliarse o reinterpretarse. Las promesas pueden ampliarse o reinterpretarse. Ahí es donde está el punto de... El dispensacionalismo dice, no se puede reinterpretar. El significado verdadero es el original y después en el Nuevo Testamento tiene que confirmarse. Y si no se cumple en el Nuevo Testamento, bueno, se tendrá que cumplir en una etapa futura, pero se tiene que cumplir literalmente. La teología no dispensacional dice el contenido del Antiguo Testamento puede ampliarse, o sea que ampliar es modificarlo, o reinterpretarse. O sea, está bien como se dijo, pero tiene otra interpretación. Ejemplo, la tierra prometida apunta finalmente al reino de Dios y la nueva creación. El dispensacionalismo dice la tierra prometida es la tierra de Canaán, de Palestina. La teología no dispensacionalista dice la tierra prometida es el reino de Dios y es la eternidad, el cielo, la presencia de Dios gloriosa, santa. B. ¿Cómo leen las profecías? Dispensacionalismo insiste en una lectura literal consistente. Profecías no cumplidas se cumplirán literalmente en el futuro. Mantiene una distinción clara entre Israel y la Iglesia. Resultado: reino milenial futuro literal. El resultado de esta forma de aplicar la hermenéutica da como resultado un reino milenial futuro literal, Israel restaurado nacionalmente. ¿Cómo aplica la teología no dispensacionalista? Reconoce el lenguaje profético, simbólico y tipológico. O sea, reconoce que en el Antiguo Testamento hay tipos. Y esos tipos apuntan a una realidad que se le llama el antitipo. Hay símbolos y hay lenguaje profético, que es altamente simbólico. Es un género literario en sí mismo el profético.
Por lo tanto, dice la teología reformada, sí, tenemos que histórico-gramatical, pero tengamos en cuenta los símbolos, tengamos en cuenta los tipos y tengamos en cuenta el género literario profético, ¿sí? Muchas profecías se cumplen en Cristo y en la iglesia, dice el no dispensacionalismo, la teología reformada. Muchas profecías se cumplen en Cristo y su iglesia, y tiende a haber unidad del pueblo de Dios. La postura teológica no dispensacionalista dice que en la palabra de Dios hay una unidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una unidad en el pueblo de Dios. Resultado, el reino ya inaugurado en Cristo. La posición no dispensacionalista dice que el reino no es en un milenio futuro, sino que ya ha sido inaugurado en Cristo. Israel cumplido en Cristo y su pueblo. O sea, la teología no dispensacionalista enseña que Israel es un tipo y el cumplimiento de Israel es Cristo y su pueblo. Cristo y su pueblo son el antitipo, es a lo que apuntaba el pueblo del Antiguo Testamento de Israel. Se dan cuenta cómo ahí ya se van notando bien las grandes diferencias de interpretación. C. Diferencia clave, muy importante. Podemos resumir así. Dispensacionalismo, la interpretación histórico-gramatical exige mantener el significado original sin cambios. La teología reformada, la interpretación histórico-gramatical, incluye leer cada texto dentro del desarrollo progresivo de la revelación bíblica. Digamos como que la teología reformada, no dispensacionalista, dice hay una progresión en la revelación. ¿Sí? Hay un desarrollo progresivo. Por lo tanto, en ese desarrollo progresivo puede ser que elementos que aparecen al comienzo, en el futuro son ampliados o modificados por el Nuevo Testamento, no por la libre imaginación humana. Ya vamos a ver que en el Nuevo Testamento se cita y se interpretan muchas cosas del Antiguo Testamento. Ejemplo concreto, muy clarificador. Promesa a Abraham, Génesis capítulo 12. El dispensacionalismo dice, descendencia, Israel físico. Tierra, literal. Cumplimiento, futuro nacional. La teología reformada, en Génesis capítulo 12, dice, la descendencia incluye a los creyentes en Cristo. La tierra, ampliada al mundo entero. Romanos 4.13 dice, Dios le prometió a Abraham el mundo. El mundo. Buscalo en Romanos 4.13. Tenemos acá para ver, vamos a Romanos 4.13. Total, tenemos todo el tiempo del mundo. Romanos, vamos buscando 4.13, a ver qué dice 12. Fíjate lo que dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Del mundo. O sea, no solamente de Palestina o de Canaán, sino que dice acá el apóstol Pablo en Romanos 4, porque no por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. A ver qué referencia pone ahí. Gálatas 3:29. Bueno, no nos diversifiquemos tanto porque si no, ahí está. Volvemos. La teología reformada dice que la promesa abrámica, el pacto abrámico, se cumple en Cristo. Hasta aquí, ambas posturas tienen cosas a favor y es bastante equilibrado. ¿Sí? Por eso digo que el dispensacionalismo y el no dispensacionalismo, los dos tienen muy buenos argumentos, muy buena argumentación. Y entonces hay que estudiarlas, hay que estudiar a ambas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, si tenés paciencia y la seguimos. Diferencia en una frase, dice. La verdad que me saco el sombrero con lo que es la ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. No hay que tenerle miedo, no hay que pensar que es una cosa rara. Con lo que uno sabe y uno ha leído, a veces ponen la ilustración que ChatGPT es como un super bibliotecario. Es un bibliotecario Superman, que busca en la cantidad de miles y miles y miles de libros que tiene cargado y va buscando y hace una condensación de conceptos, ¿sí? Más o menos así. Así que bueno, diferencia en una frase. Dispensacionalismo prioriza la continuidad del significado original del Antiguo Testamento. El significado original. Reformada prioriza la interpretación del Antiguo Testamento a la luz de Cristo y el Nuevo Testamento. Se van dando cuenta cómo acá empieza la bifurcación de entendimiento. El dispensacionalismo le da mucha importancia al significado original del Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento se dijo de una forma, no se puede modificar. Pero el no dispensacionalismo dice, el Nuevo Testamento sí puede reinterpretar. Y Cristo también puede reinterpretar. Por ejemplo, me acuerdo, el Señor dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. El judío podía mirar a una mujer y hacerse una película, y él no estaba fornicando. Porque el significado original, hasta que no hay un acto sexual con otra mujer que no sea tu propia mujer, no se comete el adulterio. Sin embargo, el Señor dijo, mas yo os digo. O sea que el Señor, Cristo, y en el Nuevo Testamento se amplía. Y el Señor dice,
también mirar a una mujer o desear o codiciar otra mujer que no sea tu esposa, estoy hablando desde el punto de vista del hombre, también es adulterio. El Señor amplió. Interesante, interesante. A ver, dice, ojo con un malentendido común. No es correcto decir uno es literal y el otro no literal. Interesante. Ambos usan interpretación literal, pero difieren en qué tan literal es el lenguaje profético y cómo el Nuevo Testamento influye en la interpretación. Literal, las dos escuelas son literales. Pero ¿en qué grado? ¿Qué grado de literalismo? Obviamente el dispensacionalismo es más literalista y el no dispensacionalismo regula o se fija qué tanto el Nuevo Testamento influye en la interpretación. Conclusión. La diferencia no está en si usan o no el método histórico gramatical, sino en cómo lo integran con toda la Biblia. Interesante. Ambas escuelas aplican el método histórico gramatical. A veces se dice incorrectamente, por expresarlo de alguna forma, desde una escuela se le dice, desde el dispensacionalismo, se dice la escuela de teología reformada alegoriza o espiritualiza. Y desde la escuela interpretativa reformada se le dice al dispensacionalismo, ustedes son extremadamente literalistas. Bueno, acá fíjense cómo da una conclusión equilibrada. La diferencia no está si usan o no el método histórico gramatical. Charles Ryrie, un exponente tremendo, muy importante en el dispensacionalismo, usa la palabra de una interpretación normal. Pero ambas escuelas interpretan el lenguaje normal, usan el método histórico gramatical. Así que bueno, interesante, es bastante esclarecedor, ¿sí? Es bastante esclarecedor. Así que como los de Berea en Hechos 17, hay que estudiar, hay que investigar, hay que usar la inteligencia que el Señor nos dio y con nuestra, como decía Lutero, nuestra cabeza tiene que estar esclava a la palabra de Dios. Nuestra cabeza tiene que estar en sujeción, subordinada a la palabra de Dios. Y ambas escuelas están subordinadas, ¿sí? Pero bueno, ahí se ve que hay buenas intenciones de ambas partes, hay buenas intenciones y hay temor de Dios en ambas partes. Pero bueno, evidentemente llegan a conclusiones distintas y bueno, como los de Berea, hay que estudiar y ir viendo. Si querés, el siguiente paso interesante sería ver casos específicos donde el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo y cómo cada sistema los explica. Eso es donde el debate se vuelve más intenso. Como siempre decimos, es un debate en el espíritu, es un debate maduro. Acá no es una guerra de soberbias o una guerra de orgullo para ver quién sabe más o quién tiene la razón, sino que en el espíritu de Cristo, en esta Semana Santa, nosotros somos seguidores del que lavó los pies de sus discípulos, somos seguidores del que fue a la cruz. Y ese tiene que ser nuestro espíritu. El de Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que en ese espíritu venimos a la palabra de Dios y estudiamos sin temor, que hay distintas posturas y no pasa nada. Tenemos que estudiar y ver y buscar, inquirir, y lo hacemos sin temor, siempre en la presencia de Cristo, siempre en su presencia, y pidiéndole a Él que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe a toda la verdad. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, es así, y no hay que tener ningún tipo de... lo que está prohibido acá es el orgullo, es la vanagloria, es la soberbia, eso es pecado. Así que tenemos que estar en oración y bajo la guía del Espíritu Santo y decirle, Señor, yo estoy a la escucha de la voz de Jehová, como los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas, Jehová dijo tal cosa. No, ellos no reinterpretaban. Jehová dijo esto, yo te digo lo que me dijo Jehová. Y nosotros tenemos que estar expectantes y humildes a escuchar voz de Jehová. Y para eso tenemos que venir a la revelación de Jehová, que es la palabra de Dios. Y ver acá, estudiar. Porque distintos grupos de hermanos, piadosos todos con buenas intenciones, convergen en doctrinas centrales y divergen en doctrinas periféricas, no centrales, secundarias. Y eso es lo que estamos viendo acá. Así que vamos a ver esos casos. A ver, excelente. Ahora vamos a los casos concretos del Nuevo Testamento usando el Antiguo, que es donde realmente se ve la diferencia entre ambos enfoques. A ver, vamos a ver. Oseas 11.1. No lo vamos a buscar. En Oseas 11.1 dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y Mateo 2.15 dice en el Antiguo Testamento, en Oseas, mi hijo claramente es Israel. ¿Sí? Se refiere al éxodo histórico,
no a una profecía futura explícita. En Oseas, ¿está? Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero ¿qué pasa? Mateo aplica este texto a Jesús saliendo de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿cuál es la interpretación fundamental acá? La verdad que cuando yo vi esto, me llamó la atención, porque uno siempre piensa bueno, el entendimiento original, fundamental, es el Éxodo. Pero si uno toma que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, y el Nuevo Testamento da la clave final de interpretación, entonces, el Éxodo, ¿sí?, es una aplicación secundaria del hecho fundamental, que es cuando en Mateo, Jesús, María y José vuelven de Egipto llamé a mi hijo. Qué interesante. Así que bueno, ambas, ¿qué pasa? El dispensacionalismo dice, el concepto básico fue lo del Antiguo Testamento y Mateo lo aplica secundariamente. Y el no dispensacionalismo dice, no, el texto fundamental fue cuando Dios llama a José, María y a Jesús desde Egipto, de lo cual el Éxodo es algo secundario. ¿Se dan cuenta? Bueno, por eso digo que de ambas partes hay buenos argumentos, Interpretaciones. Dispensacionalismo. El dispensacionalismo respecto a este versículo, de Oseas y Mateo 2, dice, no es reinterpretación, es una analogía o aplicación tipológica. El significado original, Israel, permanece intacto. ¿Se dan cuenta? Teología reformada dice, ve a Jesús como el verdadero Israel. El texto encuentra su cumplimiento más pleno en Cristo. Interesantísimo. De esta forma vamos viendo por qué está la divergencia. Y bueno, vamos al segundo caso. Amós 9, 11 y 12. Son dos versículos, así que bueno, vamos a intentar leerlo. Amós 9, 11 y 12. A ver. Amós 9. Acá está. Restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. El resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Volvamos a Iván Acosta. Dice, restauraré el tabernáculo de David. En el Antiguo Testamento, promesa de restauración nacional de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, Jacobo, ya vamos a ver en qué pasaje, ay, no me lo dice. Jacobo, creo que en el capítulo 15, 13, no, en el capítulo 15. Jacobo aplica, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de David, restauraré el tabernáculo de David. En el Antiguo Testamento indica la restauración nacional de Israel. Pero Jacobo, en Hechos capítulo 15, Jacobo aplica esto a la inclusión de los gentiles en la iglesia. Y entonces, ¿cuál es el significado fundamental? ¿El del Antiguo Testamento? ¿Y Jacobo lo aplica secundariamente? ¿Como una aplicación secundaria? ¿O al estar en el Nuevo Testamento, Jacobo da cuál es la interpretación plena de ese tabernáculo que es restaurado? Y Jacobo dice que es la inclusión de los gentiles en la iglesia. Interesante. Interpretaciones. Yo me adelanto. Interpretaciones. El dispensacionalismo dice que este versículo, la restauración del tabernáculo de David, cumplimiento parcial o ilustrativo, dice que lo que dijo Jacobo en Hechos capítulo 15 es parcial o ilustrativo. El cumplimiento literal aún es futuro para Israel. La interpretación del dispensacionalismo. El no dispensacionalismo dice que lo que pasa ahí, lo que dice Jacobo, es el cumplimiento real de la restauración del tabernáculo de David. La restauración ocurre en la iglesia, judíos más gentiles. Tremendo. Jeremías 31, 31 al 34. Hebreos 8. Haré un nuevo pacto con toda la casa de Israel. Bueno, vamos a leerlo. Este es uno de los pasajes más fundamentales. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, de su pecado. Así que volvemos a Iván Acosta, ahí está.
Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, dice Jeremías 31. En el Antiguo Testamento, promesa dirigida a Israel y Judá. Pero en Hebreos, después te lo dejo de tarea, Hebreos 8, fíjate, el escritor a los hebreos lo aplica a la iglesia. Hebreos dice que este pacto ya está en vigor en la iglesia. Entonces te das cuenta cómo una escuela lo interpreta de una forma, aplicando el método histórico-gramatical, y el otro grupo, aplicando el método histórico-gramatical, llega a la conclusión opuesta. Porque el escritor a los hebreos aplica Jeremías 31, el nuevo pacto, a la iglesia. Y el Señor Jesús en Mateo 26, 26, 27 dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Es como que Jesús está diciendo que el nuevo pacto, el de Jeremías 31, se cumple en su muerte expiatoria. Así que bueno, ahí están las interpretaciones. A ver, interpretaciones. Dispensacionalismo. La iglesia participa del nuevo pacto, pero el cumplimiento pleno es para Israel en el futuro. Dice el dispensacionalismo. Como que el nuevo pacto no es de lleno para la iglesia, no es fundamental. La iglesia participa secundariamente del pacto, pero el pacto no está hecho con la iglesia, está hecho con la casa de Judá y la casa de Israel. Interpreta el dispensacionalismo. Pero la teología no dispensacionalista dice: el nuevo pacto ya se cumple en la iglesia. La iglesia es el pueblo del pacto. Nuevamente, ambas escuelas interpretativas divergen bastante. Joel 2, 28, 32 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice Joel. Y en Hechos capítulo 2, Pedro dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. Como diciendo Pedro, lo que Joel profetizó es lo que está ocurriendo ahora. Cuando el Espíritu Santo es derramado y la gente empieza a aceptar el Evangelio, entonces el apóstol Pedro dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. En el Nuevo Testamento Pedro dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. Interpretaciones. El dispensacionalismo dice: cumplimiento inicial. El cumplimiento completo aún es futuro. Dice el dispensacionalismo: lo de Joel todavía se cumplió parcialmente, pero no totalmente. Pero Pedro dijo: esto es lo dicho. Esto es lo dicho por el profeta Joel. La teología no dispensacionalista dice: el cumplimiento real iniciado en Pentecostés, ya estamos en los últimos días. ¿Qué está en juego realmente? Punto 5. La gran pregunta es: ¿el Nuevo Testamento mantiene o expande el significado del Antiguo? Es muy interesante, yo no sé cómo hará. ¿Cómo será? O sea, porque esto son algoritmos matemáticos numéricos. ¿Cómo hace para hacer todas estas deducciones? Preguntas muy interesantes, preguntas para pensar. La verdad que es una locura lo que es las inteligencias artificiales. La gran pregunta es: ¿el Nuevo Testamento mantiene o expande el significado del Antiguo? Dos respuestas distintas. El dispensacionalismo dice: el Nuevo Testamento no cambia el significado original, solo añade información o aplicaciones. El Nuevo Testamento no cambia lo que dice el Antiguo. La teología reformada, que dice: el Nuevo Testamento es la clave interpretativa final. O sea, lo que el Nuevo Testamento dice cuando interpreta el Antiguo es lo real, es la verdad, es la clave hermenéutica. El Nuevo Testamento revela el sentido más profundo que antes no se veía plenamente, dice la escuela no dispensacionalista. El Nuevo Testamento revela el sentido más profundo que antes no se veía plenamente. Resumen en una frase. El dispensacionalismo dice: el Antiguo Testamento significa lo que siempre significó. El Antiguo Testamento significa lo que siempre significó. El no dispensacionalismo, reformada, la escuela reformada, dice: el Antiguo Testamento significa plenamente lo que Cristo revela que significa. O sea, la palabra final la tiene Cristo, dice la interpretación reformada. Como decíamos recién lo del adulterio y lo que está en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. El Señor dice: lo importante es lo que yo digo, no lo que oísteis que fue dicho. Bueno, ahí está la divergencia entre ambas posiciones. El dispensacionalismo dice: no, lo que el Antiguo Testamento está dicho ahí, así tiene que quedarse. No puede evolucionar, no puede ampliarse, no puede modificarse. Dice el dispensacionalismo, es como que es muy fuerte el tema del literalismo, porque ellos dicen: si Dios dijo Israel, y ahora en el Antiguo Testamento eso significa la iglesia, entonces Dios mintió en el Antiguo Testamento. O no dijo la verdad, dice el dispensacionalismo. Es bastante fuerte. Pero la iglesia reformada dice, la teología reformada dice: la revelación fue progresiva y el Nuevo Testamento es la palabra final. Como dice Hebreos, capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Esto a mí me es muy, muy importante para mí personalmente. O sea, yo me quedo
con lo que Cristo dijo que es. Por eso elijo esta forma interpretativa. O sea, yo entiendo que el Antiguo Testamento, Dios fue revelando progresivamente, preliminarmente, como hemos dicho en varios videos, en forma de prefigurada, con tipología, y en el Nuevo Testamento está la realidad. Como hemos mencionado también, el versículo de Colosenses, capítulo 2, dice Pablo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que bueno, pero fíjense que ambas posiciones tienen argumentos fuertes y sólidos. Por eso ambas posiciones están en pie. Si hubieran tenido una argumentación muy endeble, se hubieran derrumbado, pero se mantienen a través del tiempo. La posición reformada tiene muchos más siglos de existencia. La posición dispensacionalista tiene un siglo y medio, dos, más o menos. En el año 1830, John Nelson Darby, que fue uno de los iniciadores junto con George Mueller y otros, fueron uno de los iniciadores, digamos, de lo que se llamó la Asamblea de Hermanos. Y es muy interesante esa historia. Pero bueno, John Nelson Darby, además de ser uno de los primeros fundadores, impulsores de esta denominación, justamente ellos lo que no querían es tener una denominación. Decían que no, la iglesia no tiene denominación, la iglesia es una. Pero bueno, en definitiva es una denominación, hermanos, los hermanos libres, o la Asamblea de Hermanos, y que también ahí hubo una división, y John Nelson Darby discrepó con George Mueller y otros, y entonces uno fueron los hermanos libres cerrados, y George Mueller y los demás hermanos libres abiertos. Así fue la gran división que hubo. Volvemos a la hermenéutica. Conclusión. Estos ejemplos muestran que la diferencia no es menor. No es solo un detalle interpretativo, es una diferencia en cómo leer toda la Biblia. Por eso terminan con sistemas teológicos tan distintos. Israel versus Iglesia, reino futuro versus reino presente, cumplimiento literal versus tipológico cristológico. Ahí están las dos posiciones. El dispensacionalismo dice Israel está vigente, el reino va a ser en el milenio y los cumplimientos van a ser todos literales. Y la visión no dispensacionalista dice Israel se cumple en la Iglesia, el reino ya es presente y la interpretación es de los tipológica, cristológica. Se cumplen los tipos en Cristo. Si querés, el siguiente paso muy interesante es ver qué postura parece encajar mejor con la forma en que los apóstoles interpretan el Antiguo Testamento y evaluar argumentos a favor y en contra de cada lado. Obviamente, vos sabés cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya sabe cuál es mi posición, entonces me va tirando y hasta habla en términos de ellos, hablando de la vereda de enfrente. Pero sin embargo me sorprende lo equilibrado que son las respuestas. Porque no es que dice uno sí y el otro no. Sino que mantiene un equilibrio que me parece muy bueno porque muestra los dos frentes y muestra las ventajas y desventajas de uno y ventajas y desventajas del otro. Así que quédate, es interesante para seguir el estudio. Entonces vamos a ver. Vamos a evaluar la pregunta clave. ¿Qué postura encaja mejor con cómo los apóstoles interpretan el Antiguo Testamento? No se trata solo de teoría, sino de observar cómo realmente interpretan la Biblia los autores del Nuevo Testamento. 1. Lo que hacen los apóstoles. Observación directa. Cuando leemos textos como Mateo, Hechos de los Apóstoles, Hebreos, vemos varios patrones claros. A. Usan tipología, no solo literalidad. Ejemplo, Oseas, Mateo, de Egipto llamé a mi hijo. Israel es el hijo, Jesús, cumplimiento como hijo verdadero. Oseas dice Israel es el hijo y Mateo dice Jesús es el hijo verdadero. O sea que en el Nuevo Testamento se usa la tipología, se reinterpreta o se le da la interpretación correcta de los tipos del Antiguo Testamento. Usan tipología, no solo literalidad. Fíjate que en el Nuevo Testamento Mateo no dice no se puede cumplir en Cristo nada de lo que hay en el Antiguo Testamento porque no. Hay que cumplirlo literalmente. No dice eso Mateo, ni menos Pablo, ni nadie. Sino que la mayoría toman elementos del Antiguo Testamento y le dan aparentemente su verdadera interpretación. B. Ven a Cristo como el centro interpretativo. Estamos hablando de lo que hacen los apóstoles. Ajá. Tremendo esto. Los apóstoles ven a Cristo como el centro interpretativo. Jesucristo no solo cumple las profecías, sino que redefine categorías. Esto es lo que dice acá la IA, que es lo que se observa en los escritores del Nuevo Testamento y en los apóstoles. Redefine categorías. Israel, templo, pacto, sacrificios. Los autores del Nuevo Testamento estos conceptos lo amplían, lo modifican, aparentemente. C. ¿Qué hacen los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles? Aplican promesas de Israel a la iglesia. Ejemplo,
Jeremías 31, que ya lo leímos, el escritor a los hebreos, en Hebreos 8, aplica eso de la casa de Israel y la casa de Judá a la iglesia. Como diciendo, la iglesia es a lo que se refería. El nuevo pacto aplicado a creyentes en Cristo. El escritor a los hebreos dice, lo de Jeremías 31 se cumple en la iglesia. No en un reino teocrático milenial futuro. Si no, el escritor hebreo hubiera dicho, bueno, Jeremías 31, lo aplicamos alegóricamente a la iglesia, pero se va a cumplir en el futuro. Hubiera dicho eso, pero no dijo eso. Sino que dice, el nuevo pacto se está cumpliendo en la iglesia. D. ¿Qué otra cosa ven los escritores del Nuevo Testamento y los apóstoles? Ven cumplimiento ya, pero todavía no. Ejemplo, Joel 2, Hechos de los Apóstoles 2. Cumplido en Pentecostés, pero aún en proceso de plenitud. Esto es lo dicho, dijo Pedro. Esto es lo dicho. No lo pudo haber dicho más claramente. Esto es lo dicho. Esto es lo que dijo Joel, dice Pedro. Tremendo. Evaluación de cada postura. Fíjate acá está donde yo te digo en la parte equilibrada. Evaluación de cada postura. A. Fortalezas del dispensacionalismo. Protege el significado original del texto. Evita interpretaciones arbitrarias. Toma en serio las promesas a Israel. Punto fuerte. Consistencia literal. Dificultades del dispensacionalismo. Le cuesta explicar por qué el Nuevo Testamento aplica textos de forma no estrictamente literales. Es difícil para el dispensacionalismo explicar eso. ¿Cómo puede ser que Pedro haya dicho, esto es lo dicho por el profeta Joel? Le cuesta explicar por qué el Nuevo Testamento parece expandir significados. A veces debe decir, esto es solo una aplicación, no cumplimiento pleno. Acá es donde el dispensacionalismo, cuando se encuentra con pasajes del Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento dice explícitamente que se está cumpliendo, entonces eso contradice el sistema dispensacionalista. Entonces, ¿cómo explican eso? Dicen, no, es una aplicación, pero no el cumplimiento pleno. Esa es la forma de responder de parte del dispensacionalismo. Fortalezas de la teología reformada o la teología no dispensacionalista. Encaja naturalmente con el uso apostólico del Antiguo Testamento. O sea, la interpretación reformada, perfecto, ¿están de acuerdo? Como los apóstoles dicen, así es. Hebreos 8, Jeremías 31, sí, perfecto. Encaja naturalmente. O sea, no hay que explicar, no, esto es una aplicación, porque no, así como lo dicen los apóstoles, así es, está bien. Encaja naturalmente con el uso apostólico del Antiguo Testamento. Integra toda la Biblia en torno a Cristo. Esta es una de las cosas que a mí me encanta. Porque todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una unidad, es una continuidad. Yo lo veo como una obra de arte espectacular, simple, sencilla. Todo centrado en Cristo. Todo centrado en un pueblo, como Hebreos 11. Un pueblo que es elegido y que es salvado de esta humanidad caída que comenzó en Génesis 3. Y ese es el plan de Dios. Yo lo veo así y me parece espectacular. Sin necesidad de hacer distinciones y hacer esquemas muy complejos. Integra toda la Biblia en torno a Cristo. Explica la unidad del plan redentor. Esta es la fortaleza. Vamos a ver las dificultades, ¿no? Estamos con las fortalezas de la teología reformada. Punto fuerte. Lectura cristocéntrica coherente. Esto es lo que tiene la teología no dispensacionalista. La interpretación es cristocéntrica. O sea, todo se interpreta a través de Cristo. El dispensacionalismo tiene interpretaciones, sí, muchas cosas en Cristo, pero también le da mucha importancia a Israel. En la teología reformada, Israel es Cristo. Se cumple en Cristo y en su pueblo. Así que bueno, las dificultades de la postura reformada. Puede parecer que espiritualiza algunas promesas. Da la sensación, y es justamente esa la crítica del dispensacionalismo, que espiritualiza. Pero lo que pasa es que los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan. Entonces, bueno, si ellos espiritualizan, nos atenemos a lo que dice el Nuevo Testamento. Y aún así, yo lo he dicho en otros videos, la espiritualización no es una mala palabra. Yo creo que Dios usó cosas materiales en el Antiguo Testamento, terrenales, para poder explicar cosas que nos parecen a nosotros extrañas y ajenas, que es lo espiritual. Ese sexto sentido que se perdió en el huerto del Edén, Adán y Eva. Y entonces Dios en su plan, para poder devolvernos esa visión espiritual, para poder conocerlo a Él, que es nuestra salvación, usa elementos terrenales, instituciones, un pueblo étnico, todo el templo y los sacrificios, cosas terrenales que se podían ver, tocar y percibir con los sentidos, para poder explicar en el Nuevo Testamento cosas que no se perciben con los sentidos. O sea, ahí está la espiritualización. Y a mí no me parece que sea malo eso. Y no me parece que sea faltar a la interpretación histórico-gramatical. Entonces, las dificultades de la postura no dispensacionalista o reformada puede parecer que espiritualiza algunas promesas. Riesgo. Si se exagera, perder el sentido histórico original. Hay un riesgo en esta postura. Si se exagera,
se pierde el sentido histórico original. Así que bueno, anda observando, seguidor de Cristo, las distintas posiciones. El punto más profundo del debate, se está grabando, sí, no es solo interpretación, es cómo funciona la revelación progresiva. ¿Cómo funciona la revelación progresiva? Hay dos modelos. Dispensacionalismo. La revelación agrega información, pero no cambia el significado previo. El dispensacionalismo, en la revelación, agrega información, pero no contradice lo del Antiguo Testamento, dice el dispensacionalismo. Esto está arraigado en lo que es la definición dispensacionalista de lo que es una dispensación, justamente. Que la nueva revelación no puede contradecir lo de la dispensación anterior. Así que bueno, reformada. Agrega información, pero no cambia el significado previo. Reformada. La revelación aclara, expande y lleva a plenitud. Lo anterior se entiende mejor a la luz de Cristo. Esta es la posición reformada. Aclara, expande y lleva a la plenitud. Es como que en el Antiguo Testamento todo es preliminar, todo es provisorio, prefigurado, y en el Nuevo Testamento viene la plenitud. Viene la revelación del mediodía. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y Él es el que le da la interpretación posta de todo, de toda la Escritura. Porque es Jehová mismo. Jehová mismo vino. Jesús es Jehová, es Dios. Dios vino. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita. Él estaba acá. Así que lo que Él dice, si Él dice, lo amarillo es verde, bueno, es verde, chao. No, pero el amarillo es verde. Así que bueno, lo anterior se entiende mejor a la luz de Cristo, dice el no dispensacionalismo. Conclusión honesta. Si uno mira cómo los apóstoles realmente usan el Antiguo Testamento, parece que usan tipología, cumplimiento en Cristo, expansión del significado. Tipología, expansión del significado. Esto encaja más naturalmente con la lectura reformada o no dispensacionalista. Pero, y acá está lo que yo te decía, el equilibrio, el dispensacionalismo responde. No están reinterpretando, sino mostrando correspondencias previstas por Dios desde el inicio. El dispensacionalismo dice que los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento no están reinterpretando, sino mostrando correspondencias previstas por Dios desde el inicio. En una frase final. La discusión no es si la Biblia es literal, sino qué significa ser fiel al sentido original cuando llega Cristo. ¿Qué significa ser fiel al sentido original cuando llega Cristo? Si queréis podemos dar un paso más profundo todavía. Ya llevamos una hora de estudio. Bueno, vamos a seguir, si no, no vamos a terminar más. Dice, si querés podemos dar un paso más profundo todavía. Analizar si el dispensacionalismo realmente es consistente con su propio principio histórico-gramatical o ver críticas reformadas específicas a ese sistema. Por ejemplo, Berkov, Hodge, no sé cómo se pronuncia, que ya mencionaste antes. Son escritores que yo ya le había preguntado antes. Bueno. Perfecto, avancemos entonces a una evaluación más crítica del dispensacionalismo desde el propio principio que afirma sostener, la interpretación histórico-gramatical. La afirmación del dispensacionalismo. El dispensacionalismo sostiene: interpretamos la Biblia de forma consistente, literal, histórico-gramatical. Y acusa a otras posturas de espiritualizar, alegorizar, no respetar el sentido original. La crítica reformada principal, teólogos como Louis Berkov y Charles Hodge argumentan: el dispensacionalismo no siempre aplica su propio principio de forma consistente. Ejemplos de posible inconsistencia. O sea que acá se está diciendo que el dispensacionalismo, que argumenta de que ellos aplican el sistema histórico-gramatical, acá estos teólogos de la vereda de enfrente, o sea, no dispensacionalistas, le dicen que a veces no lo aplican. A ver, vamos a ver. Sistema previo que guía la interpretación. La crítica dice: el dispensacionalismo parte de una premisa fija. Israel es distinto de la iglesia. Distinción permanente. Y luego interpreta los textos para mantener eso. Esto es lo que dicen los críticos del dispensacionalismo. Que a mí también me da esa sensación, lo he dicho en otro video, acá te lo dejo. Es como que la famosa dicotomía Israel-Iglesia es una premisa, un presupuesto dispensacionalista que a veces da la sensación, no digo que sea así, pero da la sensación como que está a la altura de la autoridad de la Biblia. Da esa sensación, no digo que sea así. Entonces después, si los versículos, si los apóstoles, si Pedro dice esto es lo dicho, bueno, es porque lo tuvo que haber dicho de esta forma o de otra. Porque como diciendo, no me toques la dicotomía Israel-Iglesia. Porque eso es lo más importante, dice el dispensacionalista. Entonces, si el escritor de los Hebreos en Hebreos 8 dice, no, pero el nuevo pacto, no. Me está diciendo que Jeremías 31 dice la casa de Israel, me está diciendo que no es la casa de Israel. No puede ser, dice el dispensacionalismo.
Entonces, es como que tiene esa premisa muy, muy fuerte de la dicotomía Israel-Iglesia, que esto, seguidor de Cristo, esto es el punto, es la piedra fundamental del dispensacionalismo. No son las dispensaciones. Todos creemos en las dispensaciones. Todos vemos que Dios fue tratando progresivamente. Sería no inteligente negar eso. Pero este es el punto clave del dispensacionalismo. La distinción Israel-Iglesia. Y la posición no dispensacionalista dice la Iglesia es la continuidad de Israel. Entonces, el dispensacionalismo parte de una premisa fija. Israel es distinto de la Iglesia, distinción permanente. Hasta los primeros dispensacionalistas, Schaffer, decía que Israel y la Iglesia iban a permanecer por toda la eternidad distintos, como si fueran dos barrios distintos en la eternidad. Aunque parezca loco, es así. Se enseñaba eso, que en la eternidad Israel estaba por un lado y la Iglesia por otro lado. Es justo decir que después los dispensacionalistas que fueron revisando la doctrina, después dejaron esa interpretación y dicen, no, en la eternidad va a estar todo el pueblo de Dios unido, todos los redimidos, todos juntos. Pero es un dato interesante que, digamos, en los primeros exponentes del dispensacionalismo decían eso. Así que bueno, problema señalado. Eso puede hacer que el sistema controle la interpretación en lugar de que el texto forme el sistema. Eso es lo que varias veces hemos mencionado. Tenemos que venir a la Escritura con una teología humilde, con un sistema teológico humilde y subordinado a la Escritura. Si vemos que no coincide con la Escritura, no tenemos que tener ningún problema de modificarlo. Creo que la postura y la teología reformada tiene esa virtud. O sea, el apóstol Pedro dice, esto fue lo dicho, listo, no hay problema. Esto fue lo dicho. Joel 2 se cumplió ahí en Hechos 2, listo, no hay problema. En cambio, el dispensacionalismo, el sistema es más rígido. Y entonces, el sistema controla la interpretación en lugar de que el texto forme el sistema. Acá esto es muy interesante. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El texto o el sistema? Obviamente, todos decimos, y está bien, no, la autoridad es el texto. Pero en la práctica, o sea, una cosa es lo que uno dice y otra después es la práctica. Si vos tomás, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 22, 21 y 22 al final se menciona que la novia de Cristo, que digamos es la iglesia, sin embargo se menciona a Israel y la iglesia junto como la novia. Entonces ahí hay un problema. Entonces el dispensacionalismo usa argumentos muy tensos para poder explicar por qué ahí se menciona las 12 tribus de Israel junto con los 12 apóstoles en la novia de Cristo. Ahí se tensiona y uno tendría que venir y decir, bueno, si ahí están juntos, entonces son una sola cosa y listo, ya está. Pero no, el dispensacionalismo dice, no, ¿cómo van a estar juntos la iglesia y Israel? Sin embargo, fíjate, Apocalipsis 21 y 22, Israel y la iglesia están juntos. Entonces, bueno, hay que empezar a argumentar cosas bastante rebuscadas. Y entonces, bueno, ese es un punto flojo. Así que, bueno, el uso del Nuevo Testamento. Ya vimos que el Nuevo Testamento aplica Amós 9 a la iglesia, aplica Jeremías 31 a la iglesia y redefine categorías en Cristo. Crítica reformada. Si el Nuevo Testamento interpreta así el Antiguo Testamento, ¿por qué no aceptar esa interpretación como normativa? O sea, si el Nuevo Testamento te está diciendo, como dijimos recién, ¿por qué no aceptarla? Respuesta dispensacionalista. El Nuevo Testamento no redefine, solo aplica. No se puede cambiar lo que está escrito en el Antiguo Testamento. El significado original permanece intacto, dice el dispensacionalismo. Esto es bastante fuerte, porque, o sea, Pedro está diciendo, esto es lo dicho, el escritor de los Hebreos, al final de la Biblia, Apocalipsis, no se puede cambiar. Pero son autores del Nuevo Testamento. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero, no se puede cambiar. Si en el Antiguo Testamento se dijo amarillo, es amarillo. Pero vino Cristo, los apóstoles, y ahora dice que eso es verde. No, si se dijo amarillo, tiene que quedar amarillo, dice el dispensacionalismo. No digo que esté mal lo que están diciendo, porque ellos van a decir, pero ¿cómo Dios va a decir amarillo y ahora va a venir a decir que es verde? No digo que esté mal lo que están diciendo. Interesante el debate. El significado original permanece intacto, dicen los dispensacionalistas. Literalidad selectiva, crítica. Acá se le critica. El dispensacionalismo insiste en literalidad en profecías de Israel, tierra, reino, pero no siempre en otras áreas. Sacrificios restaurados, a veces simbólicos. En Ezequiel, al final del libro de Ezequiel, se habla del templo y en ese templo se habla de que hay sacrificios expiatorios, sacrificios para perdón de los pecados. Pero ¿qué pasa? El libro de Hebreos dice que el sacrificio definitivo fue Cristo. Cristo en la cruz fue el sacrificio definitivo. Entonces ahí hay un problema. ¿Cómo en el templo del milenio, cómo va a haber sacrificios expiatorios? Si ya el libro de Hebreos dice que Cristo fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces los dispensacionalistas se dan cuenta de eso. Entonces dicen, en el templo del milenio, en el templo que va a ser construido, que está profetizado al final del libro de Ezequiel, va a haber sacrificios, nuevamente, va a haber sacrificios de animales, todo las ceremonias, pero van a ser, los sacrificios no van a ser expiatorios, sino que van a ser como un memorial, como la cena del Señor, dicen ellos. Van a ser simbólicos. Entonces, entonces, ¿dónde está la literalidad? Porque en Ezequiel dice que los sacrificios van a ser para perdón de pecados. Pero entonces ahí el dispensacionalismo no cumple con su regla de literalismo. Dice, en el templo del milenio va a haber sacrificios, pero van a ser conmemorativos. No van a ser, porque obviamente Hebreos dice que ya no hay más sacrificio. Pero entonces no está siendo literal. No sé si se capta el punto. Entonces, pero no siempre en otras áreas. O sea, son literales en algunas cosas, pero en otras cosas no son literales. Entonces, o son literal o no son. No puede ser un poco literal. El lenguaje apocalíptico a veces figurado, claro. El dispensacionalismo pone el énfasis en el literalismo. Entonces, en Apocalipsis todo lo que se diga es literal, pero a veces cuando no coincide con su sistema, ahí sí dice, no, esto sí es simbólico, esto sí es figurado. Entonces, lo que refuerza mi sistema, eso es literal, pero lo que va en contra de mi sistema, entonces lo interpreto figurado. Entonces no, o todo literal, porque ¿cuál es la regla hermenéutica de Apocalipsis? Y que es altamente simbólico. Es altamente simbólico. Por ejemplo, el gran tema de Apocalipsis 20, el milenio. En el único lugar en la Biblia donde aparece el milenio es Apocalipsis 20, un solo capítulo de la Biblia. Basar todo tu sistema en un solo capítulo, encima, un género literario altamente simbólico, es complicado, es complicado. Por ejemplo, la cadena con que se ata a Satanás, la cadena es simbólica. Pero los 1000 años no, los 1000 años son literales. Unas cosas son literales, otras son simbólicas. O todo es literal o todo es simbólico. En las bodas del Cordero, no, las bodas van a ser una boda literal. Ah, pero la ropa, el lino fino son las buenas obras de los santos. Entonces ahí muestra como que la ropa es un símbolo, pero entonces ¿cómo definimos qué es lo simbólico, qué es lo que no? Entonces eso es lo que se le critica acá. Lenguaje apocalíptico a veces figurado. Entonces acá el dispensacionalismo para algunas cosas es literalismo y para otras cosas un literalismo parcial. Parcial. Punto crítico. ¿Es realmente una literalidad totalmente consistente? El concepto del paréntesis. El dispensacionalismo clásico enseña, la iglesia es un paréntesis que no está revelado en el Antiguo Testamento. Esto es muy, muy importante para el dispensacionalismo. O sea, el dispensacionalismo dice que en el Antiguo Testamento nunca, nunca se anticipa, ni se menciona, ni se profetiza nada respecto de la iglesia. Porque para el dispensacionalismo la iglesia es una novedad total, absoluta, totalmente desconectada, un paréntesis, una intercalación. No está revelado. Se basan en uno de los pasajes que se citan, y que de la vereda enfrente se refuta bastante fácil, es el pasaje de Efesios, donde dice el misterio que no se dio a conocer en los siglos anteriores, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por su espíritu, que los gentiles son coherederos. Entonces dicen, bueno, en el Antiguo Testamento, en los siglos anteriores, no fue revelado, pero ahí hay un cómo. O sea, no fue revelado en la medida que ahora es revelado, pero sí fue anticipado. Entonces, bueno, crítica reformada. Efesios 3, acá está, yo me anticipo. Efesios 3 dice que el misterio ahora revelado, pero también muestra continuidad del plan de Dios. Entonces, ¿es realmente un plan alternativo la iglesia o el cumplimiento del plan? Fíjense qué diferencia tan importante. Porque a veces hay temas secundarios, como siempre decimos, dentro de las doctrinas, que no afectan. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del bautismo de infantes. Unos creen que la mayoría del pueblo evangélico, sabemos, el Señor dijo, vayan, bauticen, la persona tiene que ser consciente y creer para bautizarse. Pero hay grupos evangélicos que creen en el bautismo de niños. ¿Me afecta eso en algo en mi vida? No, si se sienten bien bautizándolo, yo sé que para otros teólogos sí, otros estudiosos, es muy importante eso. Pero no me afecta a mí a la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Si alguno habla en lengua, que hable. Trate de hablar solo en su casa, para no perturbar cuando está la asamblea reunida, el grupo. Y distintas cosas. Los dones de sanidad. Bueno, yo no niego de que Dios hace milagros, ¿sí? Que una persona en especial tenga esa capacidad. No me parece a mí. Pero no me afecta. Si vos querés creerlo, créelo. No me afecta. Por ejemplo, la interpretación de la Biblia. Pero este tema sí es muy importante. Porque depende de qué postura tengas, es cómo lees la Biblia. Esto sí es muy importante. Pero repito, aún así es dentro
de la franja de doctrinas secundarias. Entonces, ¿es realmente un plan alternativo o el cumplimiento del plan? Acá está en juego la identidad del pueblo de Dios actual. No es lo mismo decir la iglesia es un paréntesis, como un plan B. O sea, el proyecto principal de Dios es Israel. Como Israel rechazó al Mesías, entonces un paréntesis como un plan B, como una desviación del propósito. Realmente se cree así en el dispensacionalismo. Es el programa con la iglesia, y cuando la iglesia sea arrebatada, sea quitada, entonces volvemos al plan principal, al plan original, que es Israel. Esta es más o menos la concepción que a mí me parece que no. A mí me parece que la iglesia es el propósito eterno en Cristo Jesús, dice Efesios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, bueno, se dan cuenta qué diferencia qué diametralmente opuestos que están estos dos grupos respecto a esto, ¿no? A esta temática. Entonces, crítica teológica más profunda. Según Louis Berkhoff, el problema no es solo exegético, sino estructural. El dispensacionalismo tiende a separar lo que el Nuevo Testamento une. Mantiene distinciones donde el Nuevo Testamento muestra unidad. Insistir en promesas terrenales cuando el Nuevo Testamento las eleva. Estas tres consignas son muy importantes, Señor de Cristo. El dispensacionalismo tiende a separar lo que el Nuevo Testamento dice, ahora se unen. El dispensacionalismo dice, no se unen. El Nuevo Testamento dice, hay unidad. Ellos mantienen las distinciones. Y el Nuevo Testamento dice, las promesas las elevamos a un plano espiritual. Y ellos dicen, no. Si se dijeron en lo terrenal, tiene que cumplirse terrenalmente. Y acá viene la parte que yo te digo de la parte equitativa. Dice, pero seamos justos. Defensa dispensacionalista. Un dispensacionalista respondería, nosotros somos los que realmente respetamos el texto. Y diría, Dios hizo promesas específicas a Israel. Si no se cumplen literalmente, Dios no sería fiel. Eso es lo que te decía hoy. Es muy, muy fuerte esto, muy importante. La iglesia no puede reemplazar a Israel. La iglesia no puede reemplazar. Por eso se le llama la doctrina del reemplazo. Y yo lo que te digo es esto. La iglesia no reemplaza a Israel. Es como decir, el árbol o la planta reemplaza a la semilla. La planta no reemplaza a la semilla. En un tiempo cronológico era la semilla. A medida que fue evolucionando salió la planta. Pero la planta no reemplaza a la semilla. La planta tiene una conexión con la semilla. Así que no es un reemplazo. La iglesia no reemplaza a Israel. Israel era la semilla y, como dijo el Señor en la parábola, el reino de Dios se hizo un gran árbol. Y entonces no es un reemplazo. Hay una conexión orgánica. Hay una conexión vital entre el Israel del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la iglesia. El verdadero punto de choque no es simplemente interpretación. Es esto. ¿Qué controla la lectura? El dispensacionalismo dice, el significado original del Antiguo Testamento controla todo. Y la vereda de enfrente dice, ¿qué controla la lectura? Cristo y el Nuevo Testamento interpretan el Antiguo Testamento. Ahí está, Señor de Cristo, las dos posturas. El dispensacionalismo, la escuela más abrazada hoy por la gran mayoría por estas latitudes, pero a nivel mundial es más o menos hay 50 y 50, 50% y 50% a nivel mundial. Pero hay zonas, por ejemplo acá en América Latina, por distintas causas, sobre todo las causas misionológicas de los siglos anteriores, prácticamente la gran mayoría adopta, consciente o inconscientemente, el dispensacionalismo en la actualidad. El rapto pretribulacional, el milenio judío futuro, la distinción entre Israel y la iglesia, todo lo que está pasando ahora en Medio Oriente. Pero a nivel mundial hay distintos grupos. Hay otro grupo que no comulga con el dispensacionalismo. Y este grupo, que a mí me parece hasta ahora, estoy en humildad a los pies de la Escritura. Si en algún momento, como se le preguntó a un gran teólogo que sabía muchísimo de la Biblia, usted dice, cree en el rapto pretribulacional. ¿Usted cree que en la Biblia hay base bíblica para el rapto pretribulacional? Y este gran teólogo humildemente dijo, puede ser que la haya, dijo, yo hasta ahora no la encontré. Y bueno, una anécdota. Conclusión equilibrada. Acá te dejo esto, lo que yo te decía, el equilibrio que tiene. El dispensacionalismo aporta seriedad con el texto, respeto por el Antiguo Testamento, pero enfrenta críticas fuertes porque el Nuevo Testamento parece usar el Antiguo Testamento de manera más profunda. No siempre encaja con una literalidad estricta. Parecería ser como que el Nuevo Testamento amplía. Frase final.
para resumir todo, el debate no es si debemos ser fieles a la Escritura, sino cómo la Escritura misma nos enseña a interpretarla, en lo que se llama la analogía de la fe. La Escritura interpreta la Escritura. Si querés, en el siguiente paso, te puede ser interesante ver textos donde el Nuevo Testamento parece reinterpretar el Antiguo de forma más fuerte aún, como Gálatas 3 o Hebreos 10, o analizar si el sistema reformado también tiene puntos débiles, que también los tiene. Yo le puse OK, así que no sé qué es lo que contestó. Perfecto, ahora hagamos algo igual de importante. Evaluar críticamente la teología reformada para tener un panorama equilibrado. Ahora le va a sacar el cuero a lo reformado, lo va a criticar, ¿sí? La afirmación de la teología reformada. La teología reformada sostiene: leemos toda la Biblia a la luz de Jesucristo y del Nuevo Testamento. Y afirma: unidad del pueblo de Dios, cumplimiento en Cristo y continuidad del pacto. Crítica principal desde el dispensacionalismo. La teología reformada no respeta suficientemente el sentido original del Antiguo Testamento. Áreas donde se cuestiona. A. Se reinterpreta el Antiguo Testamento. Ejemplo, Jeremías 31, nuevo pacto con Israel. Hebreos 8, aplicado a la iglesia. ¿Se reinterpreta el Antiguo Testamento? Crítica dispensacionalista. Dice, esto cambia el destinatario original. Claro, porque Jeremías 31 dice la casa de Israel y la casa de Judá. Y Hebreos dice, lo aplica a la iglesia. Entonces está cambiando el destinatario, dice el dispensacionalismo. La promesa fue Israel, el cumplimiento reformado en la iglesia. Entonces preguntan, ¿se está modificando el significado original? El riesgo de espiritualización. Crítica. Algunas promesas concretas pasan a interpretarse de forma más amplia. La tierra, reino espiritual o nueva creación. Israel, pueblo de Dios en Cristo. Problema señalado. ¿Se pierde el aspecto concreto, histórico y nacional? La cuestión de Israel. El dispensacionalismo acusa. La teología reformada tiende a diluir a Israel dentro de la iglesia, no tomar en serio su rol futuro. Textos usados en el debate, Romanos capítulo 11, sobre Israel futuro. Pregunta clave: ¿Israel tiene un futuro distinto o no? De dependencia fuerte del Nuevo Testamento. La crítica más profunda es: el Nuevo Testamento domina tanto la interpretación que el Antiguo Testamento pierde voz propia, dice el dispensacionalismo. En la teología reformada, el Nuevo Testamento domina tanto la interpretación que el Antiguo Testamento pierde la voz propia. Ejemplo: si el Antiguo Testamento dice tierra literal, nación específica, pero el Nuevo Testamento se interpreta como cumplimiento espiritual, entonces se cuestiona: ¿el Antiguo Testamento realmente decía esto? ¿Decía eso? Crítica teológica de fondo. Desde esta perspectiva, la teología reformada podría estar leyendo el Antiguo Testamento hacia atrás, imponiendo una teología ya desarrollada, en lugar de dejar que cada etapa hable por sí misma. Respuesta reformada. La teología reformada responde: no estamos cambiando el significado, sino mostrando su cumplimiento pleno en Cristo. Argumentos clave. El Antiguo Testamento mismo apunta hacia algo mayor. Las promesas eran tipológicas. Cristo es el verdadero cumplimiento. Ejemplo fuerte, Gálatas 3:16. La promesa fue hecha a tu descendencia, que es Cristo. Buscarlo después al pasaje, es bastante conocido. La promesa fue hecha a tu descendencia, que es Cristo, dice Pablo. O sea, la promesa que Dios le hace a Abraham, a tu descendencia, la cual es Cristo. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, digamos, ampliando, o de alguna forma dándole su significado pleno. Esto muestra una lectura más profunda que puramente literal. Entonces, la teología reformada lo que hace es le da una interpretación profunda al Antiguo Testamento. Punto de tensión real. Todo se reduce a esto. ¿Qué pasa con el significado original? Dispensacionalismo dice, no debe cambiar nunca. Reformada, se revela progresivamente y alcanza su plenitud en Cristo. Evaluación equilibrada. Fortalezas reformadas. Unidad de toda la Biblia, centralidad de Cristo, coherencia con el uso apostólico. Riesgos reformados. Posible espiritualización excesiva, tensión con promesas específicas a Israel, dependencia fuerte del Nuevo Testamento. Frase final comparativa. Dispensacionalismo teme perder el significado original y la reformada teme no ver el cumplimiento pleno en Cristo. Ahí está perfectamente resumido. El dispensacionalismo dice, no perdamos el significado original. Y el reformado dice, no perdamos el cumplimiento pleno en Cristo. Ahí está la tensión. Ahí está la tensión. Conclusión general de todo el tema. Después de todo lo que vimos, no es una discusión superficial, es una diferencia profunda en cómo leer la Biblia. Si querés cerrar el tema de forma más sólida, podemos hacer algo muy útil, dice. A ver. Uy, las dos sugerencias. No termina más. No, estamos por la mitad recién. Así que bueno, vamos a cerrar acá.
lo vamos a dejar para un nuevo video. Arrancamos con qué significa el método histórico-gramatical y bueno, se extendió bastante. Así que dice armar una tabla comparativa completa lado a lado o darte una conclusión teológica razonada elevando cuál postura es más consistente con el conjunto. Bueno, vamos a verlo. A ver, perfecto, hagamos ambas cosas. Primero, una tabla comparativa clara y luego una conclusión teológica razonada que integre todo lo visto. A ver, tabla comparativa. Tema clave, iba columna, dispensacionalismo, teología reformada. Por ejemplo, método declarado. Lo que cada uno dice, histórico-gramatical, literal, consistente. Teología reformada, histórico-gramatical, más la revelación progresiva. Clave interpretativa. Antiguo Testamento, dice el dispensacionalismo, mantiene su significado original. Teología reformada, dice el Antiguo Testamento se entiende plenamente a la luz del Nuevo Testamento. Centro. Dispensacionalismo dice distinción de dispensaciones y reformados dicen centralidad en Cristo, en Jesucristo, de Jesucristo. Israel versus iglesia, distinción permanente, dice el dispensacionalismo, unidad del pueblo de Dios, dice el no dispensacionalismo. Promesas a Israel, cumplimiento literal, futuro, y el no dispensacionalismo, cumplimiento en Cristo y su pueblo. Tierra prometida, literal, futura para Israel, dice el dispensacionalismo, y el no dispensacionalismo, la tierra prometida expandida, reino de Dios, nueva creación. Iglesia, es un paréntesis, dice el dispensacionalismo, es un paréntesis en el plan, y el no dispensacionalismo dice continuación del pueblo de Dios. Uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dice el dispensacionalismo, aplicación, no reinterpretación. Y en la vereda enfrente, cumplimiento pleno. A veces tipológico. Profecía, literal futura, ya cumplida en parte. Ya y todavía no. La profecía es toda futura para el milenio. Hermenéutica práctica. Más rígida, el dispensacionalismo busca consistencia literal. Y el no dispensacionalismo más orgánica, más cristocéntrica. Evaluación teológica razonada. Ahora viene lo más importante, no solo comparar, sino pensar cuál sistema explica mejor toda la evidencia bíblica. ¿Cuál encaja mejor con el uso apostólico del Antiguo Testamento? Como vimos en Mateo, Hebreos, Hechos, los apóstoles usan tipología, aplican textos de forma ampliadas, ven a Cristo como cumplimiento. Esto parece encajar más naturalmente con la teología reformada. ¿Cuál protege mejor el sentido original? El dispensacionalismo dice, tiene un punto fuerte muy serio. Insiste en no mover el significado original. Toma en serio las promesas concretas. Esto es una advertencia válida contra interpretaciones arbitrarias. ¿Cuál integra mejor toda la Biblia? La teología reformada ofrece una línea continua, desde Génesis hasta Apocalipsis, un solo pueblo de Dios, un solo plan redentor en Cristo. Esto da una unidad teológica fuerte. ¿Dónde cada uno enfrenta dificultades? El dispensacionalismo, dificultad para explicar el uso apostólico del Antiguo Testamento, necesidad de cumplimientos futuros múltiples, tensión entre sistema y textos del Nuevo Testamento. Reformada, riesgo de espiritualizar en exceso, tensión con promesas nacionales específicas, debate sobre el futuro de Israel, por ejemplo en Romanos 11. Conclusión razonada equilibrada. Si uno evalúa globalmente, la teología reformada suele ofrecer mejor ajuste al uso del Nuevo Testamento, mayor coherencia cristocéntrica, mejor integración bíblica. Pero el dispensacionalismo cumple un rol importante. Recuerda que Dios habló en contextos reales, insiste en la fidelidad a las promesas y evita interpretaciones demasiado libres. Conclusión en una frase profunda. El dispensacionalismo protege el pasado del texto y la teología reformada enfatiza su cumplimiento en Cristo. Síntesis final muy importante. El punto decisivo es este. ¿Cómo debemos leer el Antiguo Testamento después de Cristo? Si decís, igual que antes, dispensacionalismo. Si decís, a la luz de Cristo, reformada. Bueno, acá vamos a terminar, si no, se hace muy extenso. Pero esto está bueno. ¿Cómo debemos interpretar? Leer el Antiguo Testamento después de Cristo. Si decís, tenemos que leerlo igual que antes, dispensacionalismo. Si decís, no, tenemos que leerlo a la luz de Cristo, reformada. Así que bueno, nuevamente, Señor de Cristo, para poder profundizar, para poder seguir aprendiendo. La cuestión es que acordate de esto. La forma de interpretar histórico-gramatical. El contexto histórico y el valor de las palabras y de la gramática. Eso es lo que tenemos que utilizar para venir a interpretar correctamente la palabra de Dios. Y en los temas centrales estamos todos de acuerdo. Y hay discrepancias. Y no está mal y no es malo profundizar en eso. Y observar y estudiar. Yo estaba pensando que si no se daría esta situación, quizás no estudiaríamos tanto. No estudiaríamos, o por lo menos yo no me dedicaría tanto a estudiar pasajes y textos. No digo que ese haya sido el propósito de Dios, ¿no?
Pero está bueno porque eso nos lleva a los que tenemos una mente inquieta y queremos saber bien las doctrinas, nos lleva a dedicar tiempo y a reflexionar y también a probar qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos motiva. Y lo ideal y lo que Dios quiere es que la motivación sea conocerlo a Él, entender su palabra y para poder aplicarla a nuestra vida. Y todo tiene que resultar, todo tiene que dar el dividendo final de más humildad y de más amor a mis hermanos. Porque si da otro resultado, entonces ahí estuvo nuestra vieja naturaleza afectando. Y no, tiene que llevarnos a humildad, tiene que llevarnos a amor y a aceptación, a diálogo, a charlar, a poder hablar, a no descalificar al otro, sino a siempre tratar de, como dice Filipenses, que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Gracias por escuchar tanto tiempo y que Dios te bendiga. Te prometo que vamos a seguir porque falta la mitad todavía. Falta la mitad. Así que en otra ocasión vamos a completar este hilo de la IA sobre interpretación bíblica.